Muy buenas noches a todos en este momento. Es para mí un placer compartir la palabra con cada uno de ustedes, los que me están viendo en este momento. Mi nombre es Luis Zelaya Vázquez. Tengo la oportunidad, gracias al Creador, de compartir la palabra de Dios. Hace ya varios días, varios meses no salía dando mensajes, impartiendo mensaje bíblico, pero hoy por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de dar a conocer un mensaje de la palabra de Dios de nuevo para alimento de cada una de nuestras almas. El tema de hoy que se titula es ¿cómo podemos vivir triunfantes como cristianos, verdad? El texto clave lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados, oiga bien, tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, o sea, para que podamos resistir. Esto nos dice nuestro Creador en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. El propósito aquí es entender que tenemos que conocer los conflictos en la vida cristiana y también cómo vencerlos. Porque el cristiano que no conoce los conflictos no sabe cómo vencerlos. Tenemos que conocer los conflictos para poder así vencer cada uno de los conflictos en nuestra vida cristiana. Porque todo cristiano le vienen conflictos, pero debe tener muy en claro que tiene que conocerlos los conflictos para poder vencerlos. ¿Y cómo es que los vence? Les voy a poner una pequeña introducción. La vida cristiana no es todo color de rosa, como algunos dicen que es color de rosa. No, no todo es color de rosa, ni tampoco es que te vas a pasar toda la vida enfermo, toda la vida en dificultad, tampoco. Hay tiempo de gozo, tiempo de bendición, tiempo de prosperidad y tiempo también de color de rosa, claro que sí. Al entrar en la vida cristiana, entramos en un campo de batalla, donde peleamos como cristianos, donde pelea el espíritu con la carne, porque estos dos pelean. La carne quiere ser las pasiones desordenadas de este mundo y el espíritu quiere ser todo lo que es santo de nuestro Señor Jesucristo. Y como buenos soldados, y como buen soldado cada uno de nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, como buen soldado cada quien, el creyente debe conocer al enemigo, cómo vencerlo. Porque para que tú puedas vencer a tu enemigo, tienes que saber que tienes que tener conocimiento de las armas del enemigo para poder así vencerlo. Y de esta manera vas a vivir triunfante. El tema de hoy es triunfante, ¿verdad? O sea, como cristianos debemos estar seguros y muy seguros que podemos vivir triunfante en la vida de Cristo. Claro que sí. Aunque no todo es color de rosa, pero sí podemos vivir verdaderamente como hijos de Cristo, triunfantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Entonces, ¿cuáles son los conflictos o dificultades en esta vida? Tenemos un primer enemigo, que el primer enemigo es la naturaleza pecaminosa, este cuerpo en el cual fuimos concebidos en pecado, como lo dijo el salmista David. Fuimos concebidos en pecado. Entonces, esa es una naturaleza que ya la venimos arrastrando desde que cuando nuestros padres nos concibieron. Es la naturaleza pecaminosa de la carne. Cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza divina. Nacemos de nuevo, pero no nuestra carne no nace, sino que nacemos del espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser interior. Sin embargo, siempre tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, aunque nazcamos de nuevo. Así que existe un conflicto entre cada hijo de Dios. ¿Cuál es el conflicto que existe dentro de cada uno de nosotros como hijos de Cristo? Es la carne y el espíritu que se oponen. Pablo habla sobre este conflicto en Gálatas capítulo 5, versículo 17. En Gálatas 5:17 habla de este conflicto. Indica, el deseo de la carne es contra el espíritu, dice lo que les hablaba hace poquito. El deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, se opone, cada vez se opone. Cada vez que tú quieres buscar a Dios, cada vez que quieres leer la palabra se opone. Cada vez que tú quieres leer la palabra, que quieres orar, que quieres ayunar, que quieres adorar a Dios, que quieres exaltar a Dios, la carne se opone contra el espíritu, porque el espíritu es el que está dispuesto a buscar, a santificarse. Y el del espíritu dice es contra la carne, o sea, el espíritu también se opone contra la carne, lo vence, le dice ya no, tenemos que buscar de Cristo, debo buscar de mi Salvador. Estos pelean entre sí, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. En este caso, la palabra carne representa la naturaleza pecaminosa del hombre,
Cuando el espíritu se opone contra la carne contra el espíritu, lo que el espíritu decía no es pecado, lo que decía la carne muchas veces sí. Pero cuando se opone, ahí llega el tiempo que no haces nada, al final y al cabo te quedas neutral, no buscas de Cristo, no haces lo que hace la carne ni lo que hace el espíritu, te quedas frío. Y esto no es bueno, hay que hacer lo que el espíritu dice. El espíritu tiene que vencer la carne, pero solo con ayuda de Dios se puede. Entonces, esta es la naturaleza pecaminosa, es un enemigo de cada uno de nosotros. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es el primer enemigo de nosotros los cristianos. El segundo enemigo de nosotros los cristianos es el mundo. También lo podemos ver en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. En la Biblia la palabra mundo tiene tres significados. Se refiere a veces al planeta Tierra, lo que se refiere a mundo. También se refiere a veces a la gente que habita la Tierra. También se refiere en otras ocasiones al sistema de cosas en el mundo que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Este es el último enemigo del creyente y es peligroso también. Entonces, el lugar que quiere ocupar, el lugar de Dios en nuestra vida, es muy peligroso, amados hermanos. Entonces tenemos este enemigo, que es, les dije primero, la naturaleza pecaminosa. Segundo, el mundo en que habitamos en esta tierra. El sistema de cosas en el cual muchas veces nos invade nuestra vida y interfiere en nuestra vida y en nuestra relación con nuestro amado Salvador Jesucristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios en cuanto al mundo entonces? Según 1 Juan capítulo 2 versículo 15, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amemos el lugar aquel del mundo que quiere ocupar nuestro corazón, no lo amemos. No amemos a la gente de este mundo cuando los invita a pecado. No amemos las cosas que están en este planeta, que funcionan en el sistema de cosas en el mundo que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. No las amemos. Muchas veces estas cosas que están en este mundo quieren ocupar el primer lugar de nuestros corazones y nosotros los aceptamos. Tenemos que rechazar eso, amado hermano, porque es un enemigo de nosotros como cristianos el mundo, la naturaleza pecaminosa y el mundo. Tercer enemigo es el diablo, amados hermanos. El diablo en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, pero nos da la siguiente advertencia, la palabra, 1 Pedro 5, 8, en otro, hermano. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo qué? Oiga bien, como león rugiente. O sea, un león cuando anda rugiente es cuando anda hambre, amado hermano. Anda buscando la manera, anda buscando cuál es tu parte débil para devorarte. Y cuando ya te devora, amado hermano, es saciado pero ya si tú te dejas de devorar, no puedes levantarte porque estás devorado. No permitas que el enemigo te devore, amado hermano. Dice que tenemos que estar sobrios, o sea, tenemos que estar atentos y velar, tenemos que mantenernos despiertos, amados hermanos. ¿Por qué? Pues porque nuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, que es el diablo, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor, dice, te rodea, te anda viendo el cuerpo de Cristo, a ver en qué te halla, a ver qué debilidad te halla, a ver en qué pecado te haya para acusarte, a ver en qué situación de la vida te puede atacar. Él, eso es lo que anda buscando para devorarte. Cuando alguien quiere devorar, que quiere comerse a una presa, cuando un animal, un ejemplo, quiere devorar una presa, es porque anda hambre, y cuando anda hambre es porque lo quiere destruir, lo quiere matar, que no exista más. Cuando un león se come una presa en la selva, cuando un león se come, una presa en la selva y se come aquel animal, no vuelve a existir más, ¿verdad? Porque lo devoró, lo destruyó. Significa también devorar, significa comer, destruir. El diablo es nuestro enemigo declarado, según 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Nos quiere engañar, nos quiere extraviar y nos quiere desanimar, amados hermanos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Vamos a leerlo. Porque esta palabra está buena, amados hermanos. 2 Corintios capítulo 11, 14. 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Es una verdad de nuestro Padre Celestial. 11, 14. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga bien cómo se disfraza Satanás, como ángel de luz, dice la palabra que se disfraza. Oiga bien, así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Entonces, anda buscando, dice, engañarlos. Porque dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarte, para extraviarte de la verdad y para desanimarte, de quitar el aliento del gozo y la salvación de mi Padre, para extraviarte, para perderte, pues, para desenfocarte en el camino de mi Padre Celestial. La Biblia también nos previene a estar alerta contra las acechanzas del diablo, 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 y 11. Qué linda la palabra, 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios, amados hermanos, capítulo 2. Anótalo en tu casa. Anota 2 Corintios 2, 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo... Leamos a 2 Corintios 2, 5. Del 5 leamos, 5 y 11. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y lo siento. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en Cristo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tenemos que nosotros los hijos de Cristo Jesús? No ignorar las maquinaciones de Satanás para que él no nos gane ventaja. Es lo que decía al principio, tenemos que conocer al enemigo. ¿Y cómo conoces al enemigo? Cuando nosotros buscamos de Cristo, cuando conocemos su palabra. Sin la palabra de Dios no podemos vencer al enemigo. Recuerda cuando el diablo le pecó y tentó al Señor Jesucristo, diciéndole que convirtiera aquellas piedras en pan. Pero ¿qué le dio el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra que salga de la boca del Hijo de Dios. Ay, la palabra es poder y es vida, amados hermanos. Entonces, esta es la palabra de Dios, amados hermanos. Bueno, esas son las tres. Entonces, te repito, el tema es triunfante. ¿Cuáles son los conflictos como cristianos que tenemos? Hay tres conflictos porque tenemos tres enemigos. Uno, un enemigo que es de todo cristiano, es la naturaleza pecaminosa, porque andamos en este mundo, tenemos esta naturaleza. Segundo, el mundo, andamos en este mundo también, pero no tenemos que hacer las cosas que quiere la carne, ni las cosas que dice este mundo que tenemos que hacer, sino que lo que quiere mi Padre Celestial. Tercer enemigo es el diablo, para traer conflictos a la vida. Entonces tenemos que estar muy claros que no tenemos que hacer lo que diga el diablo, sino que lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi punto de reflexión de la palabra como tema triunfante, siempre concentrada en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación que viene a nuestra vida es porque Cristo la permite y porque podemos salir victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Porque dice también, pero fiel es Dios, por su fidelidad nos da la salida, que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Pero tú te puedes preguntar, ¿y cómo sé yo si esa tentación la puedo soportar? Desde el momento que Cristo permitió que viniera a tu vida, esa situación, es que ya tiene la salida. Aleluya, dale gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar esta noche, porque es la primera de las partes de cómo vivir triunfantes como cristianos. Y vamos a seguir otro día con la segunda y la tercera parte. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra que me has dado y que has dado a aquellos fieles oyentes de tu palabra, Señor, que sé que es de alimento para todos aquellos que la escuchen. Gracias, Padre Celestial, guardan y protegen nuestras vidas y ayúdanos a conocer, Señor Jesucristo, nuestros enemigos cada día más y poder vencer, Señor Jesucristo, nuestros enemigos. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, te damos las gracias y pedimos tu protección. Amén y amén.